Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy el doctor Johnny Marquina, soy médico asistente de ginecología y obstetricia del Hospital Rebagliati. Bueno, hoy día lo que nos reúne acá es hablar un poco acerca de la fisiología fetal. El tema, a ser un tema básicamente mm, de los primeros que se tocan dentro del curso, ¿no? Que corresponde a ciencias básicas. Suele ser un poquito tedioso, ¿no? Vamos a tratar, por lo tanto, de hacerlo más o menos ágil. Y si es que hubiera alguna duda en algún momento, no duden en levantar la mano o simplemente pedir alguna aclaración de algo que no esté quedando bastante claro. ¿Sí? La idea es llevarnos los conceptos básicos y más importantes acerca de la fisiología fetal. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tocar de acuerdo al sílabus? Tenemos que tocar algo de circulación fetal, de la hemoglobina y la oxigenación fetales, de los riñones fetales, del hígado, de la tiroides y muy brevemente acerca de las gónadas fetales. Como vamos a ver en el transcurso de la presentación, los puntos principales son los relacionados a la circulación, a la hemoglobina, oxigenación y al aparato respiratorio fetal. Eso es el punto principal y central de esta presentación y en base a la cual se presentan la mayor cantidad de cambios adaptativos dentro de la vida intrauterina y también la mayor cantidad de los cambios al momento del nacimiento, como vamos a ver posteriormente. Ahora, muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa durante la vida fetal, cuáles son esos mecanismos de adaptación a la hipoxia en la cual vive el feto intraútero. Vamos a ver cuáles son los cambios adaptativos al momento del nacimiento. Vamos a ver las diferencias que existen entre la fisiología del feto y la fisiología de un recién nacido, pero también tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante, que es en qué momento nos volvimos humanos. Que todo lo que les he mencionado ahora es en base a un ser humano individual, ¿no? Al desarrollo de un ser humano desde que se produce la fecundación y pasa por la etapa embrionaria, fetal y el recién nacido. Pero si hablamos de filogenia, del desarrollo del ser humano como especie, de la evolución humana, podremos determinar en qué momento de esta evolución realmente nos convertimos en seres humanos. ¿Sabemos en qué momento o qué característica nos vuelve a todos un ser humano? Y para eso, para tratar de explicar eso, he traído este texto que voy a leer textualmente, ¿no? Y dice así, está en el contexto de un libro de antropología, ¿no? Entonces habla que después, entre el año 2003 y 2004, se produjo el hallazgo en este enclave georgiano de otro cráneo con su mandíbula. Desde el punto de vista puramente anatómico, no difería mucho de los anteriores, especialmente del ejemplar hallado en el 2001, con lo de su reducida capacidad cerebral, 650 gramos. Entre paréntesis, un ser humano moderno tiene alrededor de 1350, 1400 gramos, ¿no? Lo más sorprendente, sin embargo, es que correspondía a un individuo que había perdido sus dientes en vida, probablemente alguien viejo o enfermo, que había sobrevivido en este estado al menos durante 2 años, pues los alvéolos dentarios estaban completamente reabsorbidos. Dado que aquellos homínidos debían incluir en su dieta un importante componente proteínico, tal vez derivado del carroñeo, aquel personaje tuvo que ser alimentado por el grupo, al menos durante algunos años. Un comportamiento similar había sido detectado en neandertales, pero no en homínidos. Neandertales es
estado evolutivo muy posterior, ¿no? Pero en homínidos cuyos cerebros escasamente superaban los 600 gramos. Se trataba de la primera prueba de conducta solidaria en los albores de la humanidad. Quizás esta conducta solidaria que se menciona en este párrafo sea una de las principales características, si no la principal característica que nos hace como especie eh, humana, ¿verdad? Que nos diferencia de los otros animales, de los otros mamíferos. Es nuestra conducta solidaria, el preocuparnos por los demás. Y esto, que es una característica de la especie humana, también tiene que ver mucho y tiene que ser aún más importante y más presente en personas como nosotros, que tenemos una vocación de servicio que nos sirve, que nos ayuda a servir a los demás. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, la conducta solidaria es lo que nos, probablemente lo que nos defina como especie. Ahora, del punto de vista embriológico, ¿qué es lo que nos define como seres humanos? ¿En qué momento podemos considerarnos seres humanos? ¿No? Y para eso tenemos que ir hasta el momento de la concepción, de la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Y por qué en este momento empieza nuestro desarrollo que nos va a llevar a ser unos seres humanos eh, adultos posteriormente? En el momento de la concepción pasan varios fenómenos que son fundamentales y muy importantes. Uno, se restituye el número de cromosomas. Dos, se determina el sexo. Tres, empieza la replicación celular. Y cuatro, empieza la migración de este huevo, ¿no? Hasta el momento de la implantación del estado blastocisto, como hayan visto en una clase anterior, más o menos al séptimo día de la fecundación. Entonces, en el momento de la fecundación, ya se restituye la carga genética completa que nos va, en base a la cual se va a iniciar todo el desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? Ahora bien, acá a la izquierda tenemos una imagen de un feto intraútero. Un feto es el producto de la concepción mayor a las 8 semanas. Entre las 2 y las 8 semanas es un embrión. Este es un feto. Y acá a la derecha hay un ser humano adulto. ¿Ok? Entonces la pregunta o la siguiente pregunta sería, ¿es igual un feto que un ser humano adulto? ¿Es igual un feto que un recién nacido? Bueno, desde el punto de vista genético, cromosómico, es exactamente igual. Pero a diferencia de un recién nacido, un feto, como hemos mencionado anteriormente, se ha adaptado a la vida intrauterina. ¿Cómo? Vamos a ver. La principal diferencia es que el feto, para sus funciones respiratorias, nutricionales y excretorias, depende de un órgano externo, que es la placenta. Un recién nacido ya tiene por sí mismo sus propias o realiza sus propias funciones respiratorias, nutricionales y excretorias. Pero mientras persiste el estado fetal o durante la vía intrauterina, el feto depende totalmente de la placenta. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. En el momento en que se produce el nacimiento y el feto termina, deja de depender de la placenta, se producen algunos cambios en el recién nacido que vamos a mencionar posteriormente. El recién nacido debe ser capaz, por lo tanto, de suplir las funciones que la placenta realizaba durante la vida intrauterina. ¿Cómo? Vamos a tratar de explicarlo en las siguientes láminas. Antes de llegar a esa parte, vamos a hablar un poco acerca de la circulación fetal, de las diferencias que tiene esta circulación fetal con la circulación de un recién nacido o de un adulto, y cuáles son los cambios que se producen al momento del nacimiento. Para esto voy a necesitar que
que me sigan con detalle. ¿Qué tal? Quizás no tanto en este, que esto es un esquema de la circulación del adulto, que ustedes conocen perfectamente, pero posteriormente vamos a ver cómo es la circulación del feto y voy a necesitar que ustedes me sigan para no perder la ilación de la presentación. Con fines comparativos, he traído esta lámina esquemática de la circulación del adulto. En el adulto existen, como todos sabemos, dos circulaciones paralelas, una arterial, o sea, existe una parte arterial, una parte venosa, una circulación pulmonar y una circulación general, ¿no es cierto? Las dos circulaciones, la arterial y la venosa, no se comunican entre sí directamente, solamente se comunican a través de los capilares en los diferentes órganos. No hay una circulación, una comunicación directa entre la circulación venosa y la circulación arterial. No hay una comunicación directa entre la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada. ¿Sucede lo mismo en la vida fetal? No, no sucede lo mismo. En la circulación fetal existen algunas características que son muy importantes. La circulación fetal se basa en circuitos paralelos, como hemos visto en la circulación del adulto, pero a diferencia de la circulación del adulto, tiene comunicaciones centrales, el foramen oval y el conducto arterioso. ¿Qué son el foramen oval y el conducto arterioso? Lo vamos a ver en un momento. Cada ventrículo tiene un gasto cardíaco diferente, siendo mayor el gasto del ventrículo derecho, a diferencia de lo que pasa en el recién nacido. El gasto del ventrículo derecho es 55% aproximadamente y el ventrículo izquierdo 45%. La sangre oxigenada y con nutrientes es conducida de la placenta, que hemos dicho que es el órgano que se encarga de la oxigenación, de la nutrición y de la eliminación de desechos del feto, ¿no? Es conducida de la placenta al feto a través de la pared abdominal por medio de la vena umbilical, que está incluida en el cordón umbilical, ¿cierto? Y los chums o cortocircuitos son características de la circulación fetal y conducen sangre oxigenada a la circulación arterial, particularmente al cerebro. Entonces, estos chums son cortocircuitos que llevan sangre oxigenada a mezclarla con sangre no oxigenada fetal, ¿no? Esta es una característica de la circulación fetal que la diferencia de la circulación del recién nacido. ¿Cuáles son estos chums? ¿Son estos cortocircuitos? Son tres: el ductus venoso o ductus venoso de Arancio, que es un chum que permite el paso de la sangre bien oxigenada desde la vena umbilical a la vena cava inferior y de ahí a la circulación coronaria y cerebral a través de un paso preferencial por el foramen oval. ¿Qué es el foramen oval? Es una comunicación entre ambas aurículas que permite el paso de sangre oxigenada a la circulación sistémica del feto. ¿Qué es el ductus arterioso o el ductus arterioso de Bottal? Es un vaso que comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar. ¿Ok? Vamos a verlo en un esquema. Voy a regresar esta lámina para regresar a lo que habíamos hablado del ductus venoso de Arancio. Y acá dice que permite el paso de la sangre bien oxigenada desde la vena umbilical. ¿Ok? Bueno, esto es solamente para recordar algo que ustedes ya saben, que si bien en un organismo, en un feto, en un recién nacido, en un adulto, las venas llevan la sangre no oxigenada y las arterias llevan la sangre oxigenada, a nivel umbilical, del cordón umbilical, es lo contrario, es todo lo contrario.
¿no es cierto? Y para recordar eso he traído este esquema. Este es un esquema que es un corte transversal de un cordón umbilical esquemático y acá es un corte histológico. Y acá muestra que tiene pues, el cordón umbilical con su gelatina de Wharton, dos arterias y una vena. La vena umbilical es, es vena porque histológicamente es una vena, como podemos ver acá, ¿no? Entonces son arterias porque histológicamente son unas arterias. La vena umbilical lleva la sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto. Las arterias umbilicales llevan la sangre no oxigenada desde el feto hasta la placenta. ¿Ok? Esto acá es que quiero que me sigan con un poquito de detalle para no perdernos. Vamos a ver cómo es la circulación en el feto. Esta de acá es la placenta, es un esquema, este es un esquema de la circulación fetal. ¿Ok? Entonces, acá en rojo está la vena umbilical y en azul están las dos arterias umbilicales. Ya hemos dicho que a nivel de la placenta se produce la oxigenación de la sangre. La sangre oxigenada es conducida por la vena umbilical desde la placenta hasta el feto. Atraviesa la pared abdominal fetal y la vena umbilical va a llegar hasta el hígado fetal, pero hay uno de los cortocircuitos que es el ducto venoso que va a priorizar gran parte de esta sangre oxigenada que viene a través de la vena umbilical, saltea el hígado y lleva esta sangre oxigenada hacia la vena cava inferior. Entonces, tenemos la vena umbilical que lleva sangre oxigenada de la placenta hacia el feto, ingresa al feto a través de la pared abdominal. La vena umbilical llega hacia el hígado fetal, pero a través de uno de estos chunks o cortocircuitos, una parte de esta sangre es llevada directamente de la vena umbilical hacia la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, en esta vena cava inferior, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a mezclar esta sangre oxigenada que viene a través de la vena umbilical con la sangre no oxigenada proveniente del segmento inferior del feto que estoy señalando acá. Y se produce una sangre mixta, que acá está graficada de color morado. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque llega a la vena cava inferior, la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha y de la aurícula derecha una parte importante va a pasar a la circulación izquierda, a la aurícula izquierda, a través de esta estructura que hemos dicho que es la comunicación interauricular, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sangre oxigenada llegue a la circulación general rápidamente y priorice la irrigación de los órganos más importantes de la vida intrauterina, ¿no? El cerebro y el corazón. ¿Ok? Entonces, repasando esta parte, tenemos la placenta donde se oxigena la sangre, viene la vena umbilical con la sangre oxigenada, graficada en rojo. Una parte llega al hígado, la otra parte a través del ductus venoso directamente a la vena cava inferior. Se forma una sangre mixta, que se mezcla la sangre oxigenada proveniente de la vena umbilical con la sangre no oxigenada proveniente del segmento inferior del feto. Esta sangre mixta prioritariamente se va a distribuir a los órganos más nobles o más importantes del feto, el corazón y el cerebro. Y para eso se prioriza su paso hacia la circulación izquierda. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar esto acá.
Vamos a pasar a la siguiente, que es básicamente lo mismo, ¿ok? Pero acá vamos a mencionar una estructura adicional que no hemos mencionado. Nuevamente, sangre oxigenada, cordón umbilical, hígado, ductus venoso, vena cava inferior, sangre mixta, ventrículo derecho, una parte pasa hacia, a través de la comunicación entre las dos aurículas, características de la vía intrauterina hacia la circulación izquierda, va a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo izquierdo, circulación general. ¿Ok? Cerebro, sale la aorta, a través de la aorta salen las arterias carotidias, sigue riega cerebro, a través de la aorta salen las arterias coronarias, se irriga el corazón. Hay una estructura adicional que es el ductus arterioso. El ductus arterioso une el callado de la aorta con la arteria pulmonar. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Sirve para que se priorice el paso de la sangre hacia la aurícula, hacia la circulación general. ¿Y por qué se prioriza el paso hacia la circulación general? Porque esta arteria pulmonar tiene una alta resistencia hacia el flujo, ya que durante la vía intrauterina los pulmones están colapsados y tienen una alta resistencia. Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Entonces, tenemos acá los tres chus. Uno, el ductus arterioso, el ductus venoso, perdón, el ductus arterioso y la comunicación interauricular. ¿Ok? No nos olvidemos de esto. Esto es característico de la vida intrauterina. En el momento del nacimiento, estas estructuras cambian y posteriormente se van a convertir en rezagos embrionarios, que vamos a ver después. Muy bien. Esto es la comunicación entre las dos aurículas. Acá se ve claramente. Este es un ecocardiograma fetal. Los dos ventrículos, derecho, izquierda, aurícula derecha. Y acá está. Este es el tabique interauricular. Y acá está la comunicación entre las dos aurículas. Esta es la aorta. El gasto cardíaco fetal total o gasto combinado ventricular, es decir, la suma de los gastos de los dos ventrículos, derecho e izquierdo, se incrementa con el crecimiento del feto y se encuentra en una gestación a término alrededor de 300 mililitros por kilo por minuto. Como ya habíamos dicho, la mayor parte del gasto cardíaco corresponde al gasto del ventrículo derecho, 55%, y del izquierdo, 45%. A los 2 meses ya del nacimiento, este gasto es de 150 mililitros por kilo por minuto y en el adulto más o menos la cuarta parte de lo que es el gasto cardíaco de una gestación a término, ¿no? 75 mililitros por kilo por minuto. La circulación pulmonar fetal, como ya hemos mencionado, tiene una alta resistencia y por lo tanto poco flujo vascular. La circulación pulmonar tiene una alta resistencia y por lo tanto poco flujo vascular. Esto es consecuencia de la hipoxia crónica relativa por la baja tensión de oxígeno que ingresa al pulmón, aproximadamente 18 milímetros de mercurio, mucho menor que el de la vida extrauterina, ¿cierto? Esta hipoxia relativa del feto va a llevar a varios cambios adaptativos fisiológicos, algunos que hemos mencionado ya y otros relacionados a la sangre y a la hemoglobina fetal. Hay una vasoconstricción mayor e incremento de la musculatura lisa de la capa media de los capilares arteriales pulmonares. Esto contribuye al incremento de la resistencia hacia el flujo sanguíneo. Conforme la edad gestacional progresa, la resistencia vascular pulmonar va disminuyendo y por lo tanto se incrementa el flujo sanguíneo.
La alta resistencia vascular hace que la sangre pase a través del conducto arterioso de la arteria pulmonar hacia la arteria aorta, ¿ok? Como ya hemos mencionado, ¿no? A través del ductus arterioso. Muy bien. Vamos a hablar algo acerca de la hemoglobina y oxigenación. La hematopoiesis se realiza en primer lugar en el saco vitelino. Ya sabemos que en un adulto, en una persona adulta, se produce principalmente en la médula ósea, ¿no? Pero en el primer lugar donde se empieza a producir la hematopoiesis es en el saco vitelino, alrededor ya de la tercera semana de vida intrauterina. Luego en el hígado, a partir de la sexta semana, y posteriormente, a partir del tercer mes, ya se empieza a producir en la médula ósea. Los primeros glóbulos rojos son nucleados, posteriormente se presentan glóbulos rojos anucleados, los cuales progresivamente van incrementando su porcentaje. El promedio de la vida de los eritrocitos fetales es de 80 a 90 días, es decir, más o menos 2/3 de la vida promedio de un eritrocito de un adulto, ¿no? Que es alrededor de 120 días. En los eritrocitos fetales viven alrededor de 80 a 90 días, es decir, tiene una menor vida que la de los eritrocitos del adulto. La sangre fetal tiene una hemoglobina mayor que la de un niño o un adulto. El porcentaje de reticulocitos presenta una disminución progresiva hasta un nivel de 5% en el feto término. Todos estos, y además del poder de fijación del oxígeno por parte de la hemoglobina fetal, son los mecanismos adaptativos para contrarrestar esa hipoxia relativa de la cual ya hemos mencionado varias veces. Este es un frotis de sangre fetal, ¿no es cierto? Tenemos los este, leucocitos, ¿no? Sus diferentes formas, y tenemos glóbulos rojos nucleados. ¿Sí? Son glóbulos rojos nucleados. Acá vamos a acercar uno, ¿listo? Es un eritrocito nucleado propio de la vida fetal. Ahora, eso en cuanto al glóbulo rojo. En cuanto a la hemoglobina, también hay diferencias entre la hemoglobina del adulto y la hemoglobina fetal. Ya sabemos que la función de la hemoglobina es combinarse con el oxígeno recogido, en este caso de la placenta, y distribuirlo por los tejidos fetales. Esto se evidencia al revisar la curva de disociación del oxígeno. La curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra a la izquierda de la que se presenta en los glóbulos rojos del adulto. Esto es muy importante. La curva de disociación del oxígeno en los glóbulos rojos fetales se encuentra a la izquierda de la que se presenta en los glóbulos rojos del adulto. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Vamos a hacer vamos a revisar este gráfico. Tenemos acá el porcentaje de saturación de oxígeno y acá la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Estas curvas van a representar qué tanta presión parcial de oxígeno necesitamos para conseguir determinado porcentaje de saturación de la hemoglobina de la hemoglobina. ¿Ok? Y vamos a ver en rojo, en la curva roja, está la hemoglobina del adulto y en azul la hemoglobina fetal. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta gráfica, de estas curvas? Que la hemoglobina fetal necesita una menor presión parcial de oxígeno para obtener una determinada, una alta concentración o un alto porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina fetal necesita menos presión parcial de oxígeno para saturarse. Y eso hace que en esta curva, que en esta gráfica, esta curva de la hemoglobina fetal está desplazada hacia la izquierda. Para el caso de la hemoglobina del adulto, la gráfica en rojo, la curva en rojo,
necesita una mayor presión parcial de oxígeno para saturarse. Entonces, la hemoglobina fetal se satura con mayor facilidad y con mayor rapidez que la hemoglobina del adulto. También tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. Esto también como parte de los mecanismos adaptativos del feto a la hipoxia relativa. Desde las 12 hasta las 34 semanas de gestación, la hemoglobina fetal constituye el 90 al 95% de la hemoglobina total del feto. Posteriormente disminuye entre 3 y 4% por semana hasta la semana 40, de tal modo que al momento del nacimiento, la hemoglobina fetal constituye aproximadamente el 75% de la hemoglobina total del recién nacido, mientras que el 25% corresponde a la hemoglobina adulta. A ver, algo que ya deben saber ustedes bien, ¿no? ¿Por qué dice acá semana 40? Porque 40 semanas es la duración promedio de un embarazo humano, ¿no es cierto? Un embarazo humano lo consideramos a término entre las 37 y antes de las 42 semanas. Y el promedio de duración del embarazo humano son 40 semanas, ¿no? Entonces, por eso estamos tomando acá las 40 semanas como referencia. Entonces, entre las 2 hasta las 34 semanas puede constituir el 90 al 95% de la hemoglobina total, de baja 3 a 4% por semana, y bueno, al momento del nacimiento, más o menos el 75% de la hemoglobina es fetal y el 25% y es una hemoglobina adulta. Otros datos importantes. La hemoglobina fetal se une con mayor afinidad al oxígeno, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Por su poca afinidad por los fosfatos orgánicos sanguíneos. La presión parcial de CO2 en la sangre fetal es aproximadamente 48 milímetros de mercurio, mientras que la sangre materna se encuentra alrededor de 40 y 45 milímetros de mercurio. Existe, por lo tanto, una gradiente de presión de 3 a 8 milímetros de mercurio, y esto favorece la difusión del CO2 de la sangre fetal o de la circulación fetal a la circulación materna, ¿no es cierto? La eliminación del dióxido de carbono se produce por una diferencia de presión parcial de CO2 en ambas circulaciones. Y además hay que considerar que el CO2 tiene una capacidad de difusión 20 veces mayor que el oxígeno. Voy a regresar unas láminas para ver acá. Acá habíamos visto toda la parte inicial de la circulación, ¿no es cierto? Habíamos visto cómo se oxigena la sangre en la placenta, cómo esta sangre oxigenada va a través de la vena umbilical, cómo llega a la circulación, como fetal, cómo se hace parte de la circulación fetal en general. Ahora, la otra parte de esto es qué pasa con la sangre no oxigenada o la sangre que tiene los detritus. Bueno, esta sangre sale de las arterias umbilicales, es conducida por las arterias umbilicales hasta la placenta, ¿cierto? Y la placenta, en este caso, sirve como órgano excretorio para eliminar todos estos residuos tóxicos hacia la circulación materna y también para eliminar el CO2, que como hemos dicho, se difunde de la placenta o de la circulación fetal a través de la placenta hacia la circulación materna por una gradiente de presiones básicamente, y porque es mucho más, tiene una capacidad de difusión mucho mayor que la del oxígeno. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa cuando se produce el nacimiento? Se produce el nacimiento, que es, está naciendo el fetito, y en el momento del nacimiento se producen muchos cambios, pero hay dos cambios muy importantes. Uno, se pone fin a la circulación
umbilicoplacentaria, el feto deja de depender de la placenta y pasa a depender de sí mismo, y se inicia una adecuada circulación pulmonar. Y hemos dicho que durante la vida intrauterina la resistencia pulmonar es alta y la circulación pulmonar es alta. Pero al momento del nacimiento, esto se revierte y se inicia una adecuada circulación pulmonar. Entonces, al momento del nacimiento, el feto, el recién nacido ya no es un feto, llora y se expanden los pulmones. Al expandirse los pulmones, disminuye la resistencia pulmonar y por lo tanto se restituye el flujo sanguíneo hacia los pulmones o se incrementa el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Y lo otro, se pone fin a la circulación umbilicoplacentaria. El feto deja de depender de la placenta y empieza a valerse por sí mismo para fines respiratorios, excretorios y nutricionales. Muy bien. Entonces, otra vez lo mismo, pero con un poquito más de detalle. Se produce la separación de la placenta. Cuando se produce la separación de la placenta, se incrementa la resistencia vascular periférica. Se produce una reversión del flujo en el conducto arterioso, que sabemos que el conducto arterioso es el que une la arteria aorta con la pulmonar. Se revierte el flujo porque ha aumentado la resistencia vascular periférica. Este flujo del conducto arterioso durante la primera hora se vuelve bidireccional, es decir, va en los dos sentidos, de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Entre 1 y 12 horas después del nacimiento, predomina ya el flujo de izquierda a derecha, porque ya la presión de la circulación izquierda es mayor que la circulación que la presión de la circulación derecha. Y más de 12 horas se produce ya el cierre funcional, no el cierre anatómico que se produce posteriormente, ¿no es cierto? Quizás 3, 4 semanas, pero sí un cierre funcional ya a las 12 horas. ¿Ok? Eh, Esto por un incremento progresivo de la presión en ambos ventrículos, hay un cierre progresivo del foramen oval también, posterior, y una alteración gradual del conducto arterioso por el incremento de la presión parcial de CO2. Bueno, esto es lo que hemos mencionado acá. Hay una entidad que es una patología en neonatología, que es la persistencia del conducto arterioso. ¿Ok? Hay algunas entidades clínicas en las cuales el conducto arterioso permanece permeable después del nacimiento, ¿no? Incluso después de varios días o semanas del nacimiento, y esto puede causar alguna patología y algunas alteraciones hemodinámicas en el recién nacido, ¿no? Tiene un tratamiento que puede ser médico o incluso quirúrgico. El segundo fenómeno es la expansión del lecho vascular pulmonar, ¿no? Se expande el lecho vascular pulmonar, aumenta la presión parcial de oxígeno, disminuye la presión parcial de CO2. Hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto incrementa el flujo sanguíneo pulmonar, como ya hemos mencionado, y disminuye la presión de la arteria pulmonar. Entonces, ya la presión de la arteria aorta es mayor que la presión de la arteria pulmonar, el gasto izquierdo es mayor que el gasto derecho, se revierte el flujo a través del ductus arterioso y posteriormente se cierra. Lo mismo pasa con el foramen oval, ¿no? El, la presión en la aurícula izquierda es mayor que la presión en la aurícula derecha, la presión en la circulación izquierda es mayor que la presión en la circulación derecha, y por lo tanto el foramen oval se oblitera y posteriormente va a su cierre, primero fisiológico, funcional y después anatómico. Entonces, esto es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Esta es de la vía intrauterina, ¿no? Todavía es lo mismo que hemos visto. Está acá la
la circulación placentaria, el conducto venoso, el conducto arterioso, el foramen oval, comunicación interauricular, y después ya se corta esta circulación y al cortar esta circulación y expandirse el lecho pulmonar, se restituye la circulación o vamos a ir a una circulación similar a la de un adulto, ¿no es cierto? Ya con circulaciones paralelas, sin shunts, sin cortocircuitos, sin mezcla de sangre arterial y venosa, ¿ok? Circulaciones paralelas, donde la presión mayor y el gasto cardíaco mayor es en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo mismo. Ahora, hay algo importante. Habíamos mencionado hace un momento que se producían estos cambios al momento del nacimiento y que también algunas de estas estructuras dejaban algunos vestigios embrionarios, ¿no? Que se van a mantener hasta la vida adulta. Este cuadrito trata de resumir un poco, este cuadrito me lo he copiado, no es mío, pero trata de resumir un poco lo que hemos conversado acá y además añade eh, los restos embrionarios que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo para que no se nos pase nada acerca de este cuadro. ¿Ok? Acá están las estructuras, la función prenatal y la función postnatal. La vena umbilical, durante la vida prenatal, lleva la sangre oxigenada desde la placenta al hígado y corazón. Esto ya lo hemos mencionado muchas veces. En la vida postnatal se oblitera y se va a convertir en el ligamento redondo del hígado. ¿Ok? El ligamento redondo del hígado, por lo tanto, es un vestigio embrionario de la vena umbilical. El conducto venoso lleva sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior. En la vida postnatal se oblitera convirtiéndose en el ligamento venoso. La vena cava inferior lleva sangre oxigenada de la vena umbilical y del conducto venoso y sangre mixta que procede del cuerpo y del hígado. Es lo que habíamos mencionado, que en la vena cava inferior desembocaba el conducto venoso llevando sangre oxigenada de la placenta y se mezclaba con la sangre no oxigenada proveniente del segmento inferior del feto. En cambio, en la vida postnatal solamente transporta sangre desoxigenada, ya no llega ningún conducto venoso. ¿Ok? Solamente recoge la sangre desoxigenada del segmento inferior. El agujero oval comunica la aurícula derecha con la izquierda y tiene un cierre funcional a los 3 meses. Las arterias pulmonares, que durante la vida intrauterina llevan sangre mixta hacia los pulmones, durante la vida postnatal llevan sangre desoxigenada hacia los pulmones. El conducto arterioso, que une la arteria aorta y la arteria pulmonar, deriva sangre mixta de la arteria pulmonar a la aorta. En la vida intrauterina y en la vida extrauterina, generalmente se ocluye, acá hice a los 4 meses, en una lámina anterior puse a los 3 meses. Bueno, tiene un cierre funcional en las primeras horas y un cierre anatómico posterior. ¿Cuál es el rezago embrionario del conducto arterioso? El ligamento arterioso. Entonces hasta acá fácil, ¿no? Conducto arterioso, ligamento arterioso. Conducto venoso, ligamento venoso. Vena umbilical, ligamento redondo del hígado. La aorta recibe sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar y en la vida extrauterina transporta la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo. Y las arterias umbilicales que llevan sangre oxigenada y desoxigenada a la placenta, sobre todo llevan, retorna la sangre desoxigenada, pues,
del feto hacia la placenta, en la vía extrauterina se obliteran, convirtiéndose en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. Obviamente el segmento que está en el interior del feto, ¿no? Hay una parte que se ha ido con el cordón umbilical. ¿Ok? Entonces esto a modo de resumen. Vamos a hablar algo ahora acerca del aparato respiratorio fetal. Si ya bien hemos mencionado algunas cosas, vamos a enfocarnos ahora un poquito más en la parte funcional. Durante la vía intrauterina se producen varios procesos. Hay un desarrollo estructural de los pulmones, la parte anatómica, básicamente. Después hay una maduración del sistema neuromuscular que controla la respiración, los músculos respiratorios, los nervios que inervan estos músculos respiratorios. Y en tercer lugar, la maduración del sistema surfactante. En esta presentación no voy a hablar prácticamente nada acerca de los dos primeros puntos, porque es una parte más anatómica, pero vamos a ponerle un poquito de énfasis a la maduración del sistema surfactante. ¿Qué es el sistema surfactante? ¿O qué es el surfactante pulmonar? Surfactante pulmonar es una sustancia tensoactiva compuesta principalmente por fosfolípidos. Hay algunas cosas que nos tenemos que aprender de memoria, ¿ok? Tenemos obviamente que saber qué significa, poder tener la capacidad de dar una explicación mayor que lo que estrictamente como definición nos hemos aprendido, pero también es necesario memorizar y aprendernos algunas cosas. Entonces, ¿qué es la sustancia? ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es una sustancia tensioactiva, es decir, produce o mantiene la tensión superficial del alveolo pulmonar. Está compuesta por qué? Principalmente por fosfolípidos. Vamos a ver un gráfico posteriormente para que vean qué gran porcentaje de su composición es fosfolípidos. ¿Quién produce la surfactante pulmonar? Los neumocitos tipo 2. Su producción tarda alrededor de 10 semanas y se completa alrededor de las 34 semanas de gestación. Es decir, empieza alrededor de las 24 semanas y termina alrededor de las 34 semanas. ¿Ok? Entonces, esto tiene una implicancia clínica muy importante, muy importante. Vamos a mencionarla posteriormente. Pero quiero que en este momento recuerden esto. La producción del surfactante pulmonar por parte de los neumocitos tipo 2 se inicia alrededor de las 24 semanas, dura alrededor de 10 semanas y por lo tanto concluye su producción alrededor de las 34 semanas. Es responsable de la maduración funcional del pulmón. Claro, evita que el pulmón se colapse, ¿no? Que los alvéolos pulmonares se colapsen. Mantiene la tensión superficial y por lo tanto mantiene expandido el alvéolo pulmonar. Y al evitar que se colapse hace que funcionalmente el pulmón esté maduro. También tiene otras funciones, tiene varias otras funciones que también vamos a mencionar, pero quizás esta es la más relevante y la más importante y la que tiene mayor implicancia clínica. El cortisol producido por las glándulas suprarrenales es muy importante para su producción. Los glucocorticoides fetales intervienen en la diferenciación y la maduración de los neumocitos tipo 2. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Primero, el surfactante pulmonar es una sustancia tensioactiva responsable de la maduración funcional del pulmón. Evita, entre otras cosas, que los alveolos se colapsen. ¿Quién produce la surfactante pulmonar? Los neumocitos tipo 2, que son uno de los tipos de célula que componen el alveolo pulmonar.
¿A partir de cuándo la producen? A partir de la semana 24 y que este proceso concluye alrededor de las 34 semanas. ¿Qué es importante para que se produzca la surfactante y para que se diferencien los neumocitos tipo 2? La producción de corticoides por las glándulas suprarrenales fetales. ¿Ok? Y los glucocorticoides en general son muy importantes para esta producción de surfactante pulmonar y la diferenciación de los neumocitos tipo 2. Este es un esquema de un alveolo, ¿no? Acá tenemos las células alveolares tipo 1, los macrófagos capilares, la membrana respiratoria y el neumocito tipo 2, ¿no? Es este, es un esquema, este es un neumocito tipo 2, tiene su núcleo basal, bueno, produce los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos son componente principal de la surfactante pulmonar, que se em, secreta hacia el alveolo, y para cumplir las funciones que vamos a mencionar a continuación. Esta es la composición. La gran mayoría son fosfolípidos, fosfatidilcolina saturada, fosfatidilcolina no saturada, etcétera, ¿no? Fosfatidilglicerol, bueno, son en su mayoría fosfolípidos. Hay un pequeño porcentaje de lípidos neutros o de proteínas, pero la gran mayoría son fosfolípidos. Y estas son las funciones en general del surfactante pulmonar. Este cuadrito es del Williams, que siempre es nuestro libro principal de referencia. La función del surfactante pulmonar la podemos dividir para este efecto en tres grupos: mecánicas, defensa contra las infecciones y otras propiedades. Mecánicas, disminución de la tensión superficial alveolar, que es lo que hemos mencionado hasta el momento, pero también hay un aumento de distensibilidad y volumen máximo del alveolo, disminución de la presión de apertura, es decir, facilita que el aire entre al alveolo, además de mantenerlo expandido, mantenimiento de una capacidad residual funcional, no se colapsa totalmente, entonces se mantiene un porcentaje de aire en el interior del alveolo, que es la capacidad residual funcional. Ayuda a estabilizar los alveolos y los bronquiolos terminales, disminuye el trabajo respiratorio, hay un efecto beneficioso sobre el equilibrio de los fluidos intraalveolares, efecto antiedema. También tiene algunas funciones en defensa contra infecciones, un efecto bacteriostático, también sobre la modulación de las funciones macrofágicas, quimiotactismo, sonización y otras funciones, ¿no? Como efecto citoprotector, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Esto con respecto al alveolo, a la producción del sistema surfactante, el surfactante pulmonar y su función. Este punto que hemos mencionado es crucial y sumamente importante. ¿Ok? Hay otras cosas importantes, sin embargo. Una de ellas es que el feto realiza movimientos respiratorios. Lo estoy poniendo entre comillas porque son movimientos respiratorios que no son movimientos respiratorios para ventilar al feto, ¿no? Simplemente son movimientos de expansión y contracción del tórax fetal y se le llaman movimientos respiratorios fetales, ¿no? Bueno, intrauterinos desde la semana 11. ¿Para qué sirven estos movimientos respiratorios? Sirven para ejercitar la musculatura respiratoria, facilita la movilización del líquido pulmonar producido por el epitelio bronquiolo alveolar, el cual es esencial para la maduración pulmonar. Ustedes ya han visto en una de las clases anteriores, cuando han hablado algo de la composición del líquido amniótico, y les han dicho que en un embarazo avanzado, la mayor parte de la composición del líquido amniótico está originada en la orina fetal, ¿no? Pero que también hay otros componentes, ¿no?
Uno de estos otros componentes es la secreción bronquial, ¿no? ¿Por qué? Porque los bronquios producen una secreción durante la vía intrauterina y esta se moviliza y se expulsa y también va a formar parte del líquido amniótico con la ayuda de estos movimientos respiratorios que hemos mencionado acá. Cuando hacemos algún tipo de pruebas de bienestar fetal, hay algunos tipos de pruebas de bienestar fetal, hay muchos, pero hay algunos que se realizan con ecografía que consideran uno de los criterios para evaluar el bienestar fetal justamente la presencia de estos movimientos respiratorios. ¿Sí? Entonces, la presencia de movimientos respiratorios en una ecografía es uno de los indicios que nos hace pensar o que nos puede hacer pensar en un bienestar fetal conservado. La ausencia de movimientos respiratorios, por otro lado, podría hacernos pensar en un compromiso fetal patológico, ¿no? Acá había puesto notas. Uno es el líquido amniótico, de lo que estábamos hablando. Entonces, oligodramios. ¿Qué pasa cuando el líquido amniótico está disminuido? El oligodramios es la disminución del volumen del líquido amniótico. Eh, y acá lo he puesto porque el líquido amniótico es fundamental para un montón de cosas. Tiene un montón de funciones que no es motivo de esta clase de mencionarlas. Pero voy a mencionarles una, que es que el líquido amniótico es importante, imprescindible para la maduración del aparato respiratorio fetal. ¿Ok? La ausencia prolongada de líquido amniótico, el oligodramios severo, prolongado, el anidramios, puede relacionarse a hipoplasia pulmonar, ¿ok? Que puede ser incluso no reversible y, bueno, otro tipo de trastornos broncopulmonares que lo van a ver posteriormente, ¿no? Y por lo tanto afectar el bienestar fetal, ¿ok? Entonces, el líquido amniótico es imprescindible para la maduración del aparato respiratorio fetal, como es imprescindible para la maduración del aparato digestivo fetal y, bueno, otras muchas funciones que tiene. Con respecto al aparato urinario, esta parte la vamos a ver un poco más rápida. Los riñones fetales producen orina, pero su capacidad de concentración y modificación del pH son limitadas, por lo que su función excretoria no es indispensable para la homeostasis del feto. Sin embargo, es muy importante para la conformación del líquido amniótico. Ok, entonces, otra vez, lo mismo. Habíamos mencionado, y ya les había mencionado, que el componente principal del líquido amniótico en una gestación avanzada es derivado de la orina fetal. Ok, ahora, un feto que no tiene riñones puede vivir durante su vida intrauterina, sí, puede vivir. ¿Por qué? Porque la, la presencia de los riñones en la vida intrauterina no es indispensable para la hemostasis del feto. Ya hemos dicho que gran parte de la función excretora se cumple a través de la placenta, ¿no? Pero sin embargo, si no hay riñones en el feto, va a haber oligohidramios y el oligohidramio puede tener muchas implicancias clínicas. Una, que es la que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Acerca de la dificultad en la maduración del aparato respiratorio, del aparato gastrointestinal fetal, pero hay muchas otras, ¿cierto? La orina fetal es hipotónica con respecto al plasma, baja concentración de electrolitos. La resistencia vascular renal es alta y la filtración es baja. Y los riñones reciben entre el 2 y el 4% del gasto cardíaco. La producción de la orina se inicia después de la semana 11. En la semana 14 el asa de Henle ya es funcional y se inicia la reabsorción tubular.
Todo esto en el contexto de que no es imprescindible para la vida intrauterina, ¿ok? Para la vida extrauterina es imprescindible que esto funcione bien. La filtración glomerular se inicia entre la semana 9 a 12 de la gestación y se incrementa progresivamente durante la gestación. Hay una alta resistencia vascular, lo que lleva a un flujo vascular renal disminuido, lo que lleva a una baja tasa de filtración glomerular. Lo mismo que habíamos mencionado en la lámina anterior. Con respecto al hígado, algunas palabras. Las enzimas hepáticas se incrementan con la edad gestacional, se produce un incremento relativo de los niveles de bilirrubina debido al menor tiempo de vida media de los eritrocitos, ya hemos visto entre 80 y 90 días, comparado con los 120 días de un eritrocito adulto, vamos a mencionar. Esta bilirrubina se transfiere a la circulación materna por la placenta. El hígado fetal conjuga solo un pequeño porcentaje que se excreta al intestino. La mayoría se transfiere a la circulación materna a través de la placenta. Y el glucógeno, que es la forma como se guarda la glucosa, se encuentra en bajas concentraciones, pero se incrementa progresivamente durante la gestación. Con respecto a la tiroides, vamos a mencionar algunas cosas, pero que son muy, muy importantes. ¿Ok? Así que necesito que también le presten atención a esto porque tiene unas implicancias clínicas importantísimas para la vida del feto y sobre todo del recién nacido, y para el pronóstico de vida y potencialidad de vida del recién nacido. Inicia la producción de hormonas tiroideas a partir del primer trimestre. ¿Sí? ¿Desde cuándo se empieza la producción de las hormonas tiroideas? Desde el primer trimestre de vida intrauterina. Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo de los tejidos fetales, especialmente el cerebro, que tiene una función importante en la síntesis de proteínas, las hormonas tiroideas, pero tiene una función imprescindible en en el desarrollo del cerebro. Los niveles inadecuados de hormona tiroidea puede ir de la mano a desarrollo insuficiente, inadecuado, incompleto, por decirlo de alguna forma, del cerebro, con las implicancias que esto lleva o que tiene. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta en grado limitado. Sin embargo, las madres hipotiroideas tienen que recibir su suplemento de hormona tiroidea, ¿ok? Porque los niveles, el hipotiroidismo mal controlado en la mujer se asocia a muchas patologías en el embarazo, incluso con amenazas de aborto o pérdidas tempranas de la gestación y otras muchas. Entonces, la mujer hipotiroidea, a pesar de que el paso de las hormonas tiroideas maternas hacia el feto a través de la placenta es limitado, es importantísimo, importantísimo que se mantengan eutiroideas durante la gestación. Y lo que les mencionaba, el hipotiroidismo congénito, es decir, qué pasa con estos fetitos que no han producido hormona tiroidea o que no han recibido la hormona tiroidea y que por lo tanto han tenido probablemente un desarrollo neurológico o cerebral limitado o incompleto. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo esto al momento del nacimiento? Bueno, al momento del nacimiento, a todos los fetos en nuestro hospital y en muchos centros, en la mayoría de centros, y no es en todos, se realiza un tamizaje neonatal. Es decir, existe la obligación en centros como el nuestro de hacer un dosaje de TSH al recién nacido con la finalidad de diagnosticar tempranamente si es que este feto es eutiroideo o tiene hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la intervención temprana en estos fetos
La restitución de hormona tiroidea en estos fetos en forma temprana mejora muchísimo su pronóstico cognitivo principalmente, como vamos a ver acá. Bueno, este es el eje, ¿no? Ya sabemos, hipotálamo, hipófisis tiroides, la TRH, la TSH, la tiroides, la producción de T4, tiroxina y de T3, ¿no es cierto? Y es esta producción que tiene una implicancia directa en la síntesis de proteínas, ¿no? En el crecimiento del sistema nervioso central, cardiovascular, metabolismo, otros, pero acá nos vamos a centrar en el tema del sistema nervioso central. Entonces, ¿hacemos el tamizaje para qué? Para diagnosticar tempranamente si es que hay déficit de hormona tiroidea o no. ¿Y por qué? Porque si no hacemos el diagnóstico temprano, sino simplemente hacemos el diagnóstico tardío, por ejemplo, hacemos el diagnóstico a los 3 meses, probablemente el IQ de este recién nacido sea alrededor de 89. Si no hacemos el diagnóstico ni siquiera a los 3 meses, sino entre los 3 y 6 meses, el IQ puede ser incluso menor, 71. Y si no se hace el diagnóstico, si se hace el diagnóstico ya tardíamente, el IQ puede ser muy bajo, ¿no? Como 34, de acuerdo a esta referencia. Es decir, esto es el cretinismo, ¿no? El cretinismo por el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, de esto viene la importancia del diagnóstico temprano del hipotiroidismo por medio del tamizaje obligatorio en los recién nacidos. ¿Ok? Si no, puede haber déficit cognitivo, alteración del crecimiento óseo, alteración del desarrollo sexual, trastornos psiquiátricos, déficit intelectual, obviamente, espasticidad, trastorno de la marcha y la coordinación como consecuencia de lo anterior. Gónadas. Solamente algunos datos puntuales. El testículo fetal secreta una proteína llamada sustancia inhibidora de los conductos de Müller, lo que impide el desarrollo del útero. Ya sabemos que o si no hay que recordarlo, que en la vía intrauterina los conductos de Müller van a derivar o van a hacer que se forme la porción, el tercio superior de la vagina, el útero y las trompas. ¿Ok? Cuando hay presencia de una gónada masculina, el testículo fetal, se secreta una sustancia llamada, como dice acá, sustancia inhibidora de los conductos de Müller, que inhibe el desarrollo de estos conductos. ¿Ok? Y por lo tanto, no se forma útero, ni trompa de falopia, ni la porción superior de la vagina. ¿Ok? El testículo fetal secreta testosterona que actúa en el proceso de virilización de los genitales externos e internos. Este es un resumen acerca de cómo es el desarrollo y las funciones de las gónadas, tanto en la mujer como en el hombre, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en esta oportunidad. Muy bien. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Adrián, ¿no? Sí, doctor. Sí. Quería consultarle cómo es que se relaciona algunas alteraciones, digamos, congénitas en el recién nacido, como por ejemplo la atresia esofágica con el aumento del líquido amniótico, que sería el polidramnio, porque Ujú, justamente recuerdo que estaba leyendo de que estas dos entidades se relacionan bastante en el recién nacido y cómo sería que esto se sucede. ujú. Ya, Adrián, mira, bueno, eso no es motivo de esta clase, pero les voy a dar una explicación, creo que bastante práctica acerca de esto. Vamos a ver si me siguen, ¿no? A ver, ¿cómo se produce el líquido amniótico? Tiene varias fuentes de producción, ¿no? En un embarazo, hablando de un embarazo avanzado, la fuente principal del componente líquido amniótico es la orina fetal.
Eh, Eso es punto uno. Dos, cuando nosotros hacemos una ecografía o vemos una paciente y evaluamos la cantidad de líquido amniótico que tiene, lo que estamos haciendo es ver a la paciente en ese momento. Estamos viendo la cantidad de líquido amniótico que tiene en ese momento. Si tratamos de medir o si vamos a medir por medio de una ecografía, que es la forma indirecta cómo se mide el volumen del líquido amniótico, ya sabemos que tenemos dos formas. Una es midiendo el pozo vertical mayor, que debe estar entre 2 y 8 centímetros, o el índice de líquido amniótico, que es la sumatoria de todos los pozos existentes, ¿no? Y en cuyo caso debe estar entre 5 y 25 centímetros. ¿Ok? Si es menos de 2 centímetros el pozo o menos de 5 centímetros el índice, consideraríamos oligohidramios. Y si el pozo es mayor a 8 o el índice mayor a 25, polihidramios. Vamos a imaginarnos que tenemos una paciente, para el caso que tú dices, con atresia esofágica. ¿Ok? Vemos una paciente X, evaluamos el volumen de líquido amniótico que tiene. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en ese momento? Que ese volumen de líquido amniótico que tiene es el producto de un equilibrio o de una sumatoria algebraica entre la producción de líquido amniótico y la reabsorción de líquido amniótico. Entonces, ¿cuáles son los factores por los cuales se produce principalmente el líquido amniótico? La orina fetal. ¿Cuáles son los factores por los cuales se reabsorbe principalmente el líquido amniótico? La deglución del líquido amniótico por parte del feto. Entonces, cuando se rompe este equilibrio o cuando se produce más orina fetal, ¿no? O cuando se produce menos orina fetal, o cuando se deglute más líquido amniótico o cuando se deglute menos líquido amniótico. Ok. Vamos a ir al caso del oligohidramio primero. Si vemos que hay poco líquido amniótico, entonces tenemos que pensar, bajo el esquema anterior, que o se está produciendo poco líquido amniótico o se ha perdido el líquido amniótico, es decir, se ha roto la membrana que contiene el líquido amniótico en el interior del útero, o que se está reabsorbiendo mucho. Esta última circunstancia es difícil que suceda. ¿Cuándo podría producirse poco líquido amniótico? Por ejemplo, si la unidad útero-feto-placentaria no está funcionando bien, se produce poco líquido amniótico. El feto orina poco. Pero también si es que hay alguna alteración fetal que impide que se produzca orina fetal o que se excrete esta orina fetal hacia la cavidad amniótica. Por ejemplo, si no hay riñones, si hay hipoplasia renal, si hay obstrucción de la uretra o de los uréteres, si hay alteraciones en el piso pélvico fetal, etc. Entonces, ante un caso de oligohidramios, tenemos la obligación de determinar que no haya ningún tipo de estas alteraciones en el feto. Tenemos que determinar que no se haya perdido el líquido amniótico porque se rompió la membrana. Tenemos que determinar que la unidad útero-fetoplacentaria, es decir, el bienestar o la conservación del estado de bienestar fetal, se mantengan adecuadamente en el feto. Por el otro lado, para el caso del polidramios, se ha roto el equilibrio, pero en el sentido opuesto. ¿Qué tendríamos que pensar? O que se está produciendo mucho líquido amniótico o que no se está deglutiendo el líquido amniótico adecuadamente. Entonces, ¿cuándo se produce mucho líquido amniótico? Por ejemplo, en las pacientes diabéticas, ¿no es cierto? En la diabetes hay poliuria, ¿no? Entonces, si hay poliuria, podría haber incremento de líquido amniótico. De hecho, la diabetes en el embarazo es el responsable más o menos del 20% del total de casos de poligramios. Por lo tanto, ante un caso de poligramios, estamos en la obligación de descartar diabetes. El segundo punto sería que haya una inadecuada deglución del líquido amniótico. ¿Cuándo hay una inadecuada deglución del líquido amniótico? Cuando, por ejemplo, hay anencefalia, el feto no tiene cráneo, cuando hay alteraciones en la
carita del feto, por ejemplo, hay labio leporino, paladar hendido, cuando hay atresia esofágica, cuando hay atresias intestinales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que impida la adecuada deglución del líquido amniótico puede reflejarse en un polidramios. De hecho, en la misma línea que lo que le mencioné acerca de la diabetes, las alteraciones fetales son responsables alrededor del 20% de los casos de polidramios. Entonces tenemos 20% de polidramios debido a alteraciones fetales, vamos a redondear, 20% debido a diabetes y 60%, que es lo que nos queda después de descartar las dos entidades anteriores, que ya lo consideramos como un polidramios idiopático. Voy a abrir un paréntesis acá. Lo que les estoy diciendo ahora es para responder la pregunta de Adrián, ¿ok? No es para responder ninguna pregunta del examen, porque yo no les estoy haciendo la clase de líquido amniótico, ¿ok? Para fines de los exámenes responden tal y cual como se los han dicho en sus teorías, ¿sí? ¿Está bien, Adrián? ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta?